Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros la encuestadora y politóloga Milva Carlino. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por tenerte, muy requerida en todo el ámbito de la comunicación. Y es difícil cumplir con todo y más en este contexto, ¿no? Te agradecemos. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo la opinión pública de los líderes políticos de Argentina, de Misiones, en el marco de esta cuarentena, de las decisiones que están tomando? ¿La gente cómo los ve? ¿Estás haciendo encuestas? ¿Estás trabajando en eso? Voy a mencionar, más vale vamos a tomar la región, después venimos a la Argentina, si te les parece, porque me parece que hay estudios regionales interesantes que nos pueden ayudar a entender un poco el impacto de esta crisis, digamos, de esta situación de la pandemia, como crisis sanitaria y económica también, dentro de lo que es la opinión pública. A nivel regional, nosotros lo que vemos reflejado en una serie de estudios de otros colegas es que, bueno, los presidentes que han tomado medidas a tiempo y con un rol de cuidado y de protección, digamos, hacia la ciudadanía, han tenido un mejor impacto o han acompañado las evaluaciones de imagen a la par de la evaluación que hacía la ciudadanía acerca del rol el rol del manejo de la pandemia, ¿no? De las medidas sanitarias, las acciones que tenían que ver con cómo manejar esto que poco se conoce, digamos que si bien hay información a nivel internacional, bueno, nos dio cierto tiempo en la región como para entender, pero los presidentes que han tomado, digamos, esas decisiones a tiempo, el caso de Alberto Fernández, el presidente de El Salvador también ha tenido un impacto muy notorio y de hecho es el que está liderando, digamos, si uno hace una comparativa de imagen, y otros que en contraposición no han tomado las medidas a tiempo, han minimizado el efecto sanitario de la pandemia, como el caso de Jair Bolsonaro, también el caso de López Obrador en México, digamos, que han tenido cierta flexibilidad quizás o retardo en la toma de las decisiones. Bueno, han bajado su imagen en la evaluación de gestión, impactado en gran medida por esta visión que está teniendo la ciudadanía acerca de la toma de medidas que tienen que ver con el cuidado, con la protección. Entonces, la prioridad para la opinión pública pasó a ser la salud, ¿no? Sí. La salud Eso te iba a decir, perforó fuerte el discurso del gobierno, porque también fue un discurso que lo instaló el hecho de la salud o la economía. La salud no se recupera, la economía puede recuperarse. Exacto. Eso como penetró en la gente y estuvo de acuerdo, ¿no? Exacto. No sé si en otros países ocurrió lo mismo. Bueno, sin dudas que Alberto Fernández es un buen orador y marca siempre con frases simples y sencillas que llegan, digamos, porque ese es el efecto de la comunicación política, el llegar a la mayor cantidad de personas posible, con un lenguaje claro y entendible, que se comprendió y se valoró positivamente, ¿no? Esta cuestión de, bueno, está primero la cuestión de la salud. De hecho, la adherencia al aislamiento social preventivo obligatorio ha sido alto en la Argentina. Y esto está medido porque, digamos, va más allá de lo que puede decir la opinión pública, va más allá de lo que se puede responder en una encuesta, sino que hay un montón de estudios que tienen que ver con el movimiento, la georreferencia de las personas y el movimiento. Hoy con los celulares se controla todo. Exactamente. Y bueno, y con esta información se ha podido comprobar la adhesión a este tipo de medidas. Ahora, sin dudas que la economía impacta y sin duda la economía sigue siendo una preocupación, una de las preocupaciones importantes dentro de la escala de preocupaciones de la ciudadanía, pero la salud sigue siendo un valor en primer lugar, ¿no? Una evaluación, digamos, acerca y que el manejo de la crisis sanitaria y la toma de decisiones en materia de salud a su vez acompaña e impulsa la valoración de la gestión en términos generales, porque recordemos que Alberto Fernández asume con una crisis económica importante, con una situación que no se sabía muy bien, exactamente, una situación de renegociación de la deuda pública, que todavía la tenemos, pero ya en este contexto es diferente. Entonces, esto ha puesto como entre paréntesis
distintas situaciones, ¿no?, de la vida cotidiana, y todo ha pasado a un primer plano el valor de la salud como bien público. Y en este sentido me parece que las decisiones tomadas desde el asesoramiento de la comunidad científica es fundamental, digamos, porque también es uno de los puntos destacados dentro de la opinión pública, ¿no? Que sean decisiones que vayan más allá de lo ideológico, más allá de lo político, sino que tienen que ver significativamente con el asesoramiento de expertos de la comunidad científica local acerca del avance de lo que ha sido, digamos, el proceso de la cuarentena. Eso, bueno, en términos generales, es decir, cómo impactó en la opinión pública, pero también hubieron otras cuestiones, y en términos, digamos, de opinión pública, hablamos de 80, 90% de acuerdo a la consultora que tomemos como referencia, pero son valores altísimos. Luego ha tenido, digamos, cierto declive con situaciones que fueron claramente marcadas por la opinión pública, como por ejemplo la situación de los sobreprecios en la compra del Ministerio de Desarrollo Social, como por ejemplo la situación de desorden con el cobro de los jubilados. Ginés González, cuando la pifió, dijo que venía dentro de 3 meses y llegó a los 15 días, me parece. Sí. Exacto, fueron todas situaciones que tuvieron su impacto y que de alguna manera hicieron que bajara ese pico tan alto de aprobación de las medidas que estaba tomando Alberto Fernández, pero se mantiene en un 80%, digamos, en este contexto de 75, de doble crisis 80%. es positivo. Viste, Viva, que se salió a instalar, y lo decíamos en el primer bloque, que desde la oposición, es decir, está la oposición, que es más visible, que la que está, tiene acceso a los medios, que forma parte de la grieta, de decir que se enamoró de la cuarentena Alberto Fernández, que es una chicana, en cierta forma, barata, pero pega en un grupo, en un sector de la sociedad. ¿Vos cómo lo ves eso? Porque bueno, las encuestas son altas, pero también hay un sector que le entra ese discurso, ¿no? Sí, pero sin embargo, si uno ve esta aprobación de la gestión de Alberto Fernández, lo que se puede verificar también es que un importante sector del electorado de Cambiemos, sobre todo de mayores de 60 años, están valorando favorablemente esta gestión. Es decir, que ahí se parte, y por eso hablábamos de que hay una ruptura en términos ideológicos, o sea, no está marcada la grieta en ese sentido. Y me parece que también hay momentos en el manejo de la cuarentena, como la foto de una potencia simbólica tan fuerte como la de Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof juntos, que realmente marca también este estilo de Alberto Fernández que hablábamos allá cuando discutíamos los escenarios preelectorales, de un estilo mucho más moderado, por decirlo. Moderado, conciliador, ¿no? Dialoguista, y que también estuvo dentro de lo que eran sus banderas de la campaña, ¿no? De terminar con la grieta. Y creo que en esto también se está pudiendo, digamos, valorar, y eso se marca también en cuál ha sido su voto anterior y cuál es la valoración que está haciendo ahora, más allá de que si le preguntás al electorado, o sea, qué expectativas tiene con respecto a la economía, la expectativa realmente no son buenas. Digamos, es una cuestión de visibilizar la crisis propia, local, a la Argentina, pero también el mundo post-pandemia, ¿no? ¿Qué va a dejar en la economía global? ¿Qué va a dejar a nivel internacional? Y bueno, y eso genera incertidumbre en el electorado. Las futuras crisis que pueden ser sociales, económicas, laborales. Y la gente está entendiendo que el mundo entero va a tener pérdidas económicas este año, porque se ven los resultados de los estudios en Estados Unidos, la mayor potencia económica, en China. Y el PBI mundial ya se pronostica con caídas que son alarmantes. Entonces, decir, bueno, la Argentina también va a tener pérdidas económicas, pero todo el mundo va a perder, pero nosotros tenemos menos muertos. Sí, es esta cuestión del cuidado que hablábamos, de la prevención, de que el sistema de salud se ha preparado efectivamente para responder si es que la tasa de el famoso pico de la curva llega, y todas estas situaciones que se reflejan, digamos, en esta cuestión de la valoración. Pero por otro lado, con respecto a las expectativas económicas, también se hace una especie de paréntesis, ¿no? De decir, por ahora
le da tiempo, digamos, al gobierno a que gestione la cuestión de la cuarentena, que gestione la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, y después veremos. Esto obviamente son todos análisis de coyuntura. Hay que ir viendo, bueno, un poco cómo se van flexibilizando el tema de la cuarentena, qué tipo de análisis se están haciendo, digamos, porque también el territorio argentino está marcando matices con respecto a lo que ha sido el contagio del coronavirus, sí. ¿No? Entonces, también eso, es ese hecho de poder trabajar con los gobernadores, los protocolos específicos en cada lugar, también ha sido, dentro de lo que es el impacto en la opinión pública, un hecho que descomprimió bastante, ¿no? Porque claro, sin duda son situaciones difíciles de manejar, pero que se está valorando todas las acciones, positivamente todas las acciones que se están tomando desde el gobierno nacional. Vilma, te voy a llevar al plano internacional. Para una persona vinculada a las encuestas, una politóloga como vos, cuando ves a una figura como Trump, que en el país más poderoso, uno de los países más poderosos de la Tierra, o el más poderoso, actúa de una manera que va en contra de la corriente lógica del cuidado de la salud, la economía, ¿cuál es la explicación que da? ¿Es marketing? ¿Es locura? ¿Qué es locura? ¿Es la idiosincrasia del americano que piensa que es algo superior a los demás? Sí, que puede enfrentar la salud, una enfermedad, digo, una pandemia. Bueno, son siempre las explicaciones son complejas porque el fenómeno de la decisión del voto o lo que motiva, las motivaciones del voto, y siempre lo conversamos, ¿no? Sí. Son decisiones muy complejas, no hay una única variable, sí, que corte o que defina cuál es la que inclina, digamos, sí, en términos de balanza. Sin duda que si es el líder que lidera encuestas y que está, digamos, valorado por la sociedad, las sociedades no se equivocan en términos de que eligen los estilos de liderazgo que requieren, sí, para las coyunturas que van atravesando, ¿no? Esto que Dick Morris mencionaba como mandatos, son mandatos que le entrega a la sociedad, digamos, cuando requiere determinada característica de un líder. Bueno, los va... Es bueno, es profundo, porque los va, sí, para sí, cada momento no es lo mismo elegir a uno que otro en determinado momento. Exacto, porque la coyuntura también va marcando esos estilos. Quizás sí, un liderazgo como Trump, en un contexto como el de Obama, no hubiera tenido... Claro. Ningún tipo de asidero dentro, sí, de lo que es la motivación del voto, y sin embargo, sí, en este contexto sí. Y siempre es por comparación, ¿no? Sí. Porque la elección en un mercado electoral limitado, digamos, donde la oferta está limitada en términos de candidaturas, siempre se hace por comparación. Sí. Entonces, evidentemente, la oferta del Partido Demócrata no resulta lo suficientemente atractivo como para, ¿sí?, poder torcer este posicionamiento que tiene Trump en este momento, digamos. Sí, a pesar de un discurso que uno a veces raya la lógica total. Totalmente. Eso es materia de otra discusión, digamos, y eso, claro, es opinión, digamos, en términos opinión personal. Sí. Te estoy tratando de llevar al plano de la opinión pública y de cómo impactan, digamos, esos, o cómo juegan en términos de mandatos, ¿no? Es decir, sí, qué necesita cada sociedad en determinado momento, en determinado escenario, en determinada coyuntura, y qué estilo de líder requiere. Ahora, este mundo post-pandemia sin duda va a poner en discusión todos estos estilos de liderazgo, y sin dudas que vuelve a poner a la centralidad del Estado en toda la, digamos, como gran conclusión, porque sí, todos los estados que han tenido, digamos, un rol fuerte y claro con respecto al manejo de la salud, han tenido mejores resultados con respecto a la pandemia, ¿no? ¿Tenés estudios de emisiones, de posadas? ¿Cómo está el humor social respecto a la cuarentena y respecto al gobierno? En general, y digo, porque también me quedó pendiente la pregunta de los gobernadores, las valoraciones también son positivas en el plano de los gobiernos locales. Lo mismo sucede en el caso de emisiones, digamos, hay una valoración positiva con respecto al manejo de la crisis, de la emergencia sanitaria.
Y en función de eso, obviamente, digamos, hay un paralelismo entre las valoraciones entre lo nacional y lo local. Y lo mismo sucede también a nivel municipal, digamos. ¿Por qué? Porque también hay una necesidad de la ciudadanía de confiar en los líderes que tenemos al frente, sí, en los líderes en que hemos depositado, digamos, la confianza, para poder manejar esta situación. Obviamente que no sucede en todos los lugares lo mismo, pero en general hay un voto de confianza, digamos, desde la ciudadanía hacia sus líderes en el manejo de estas situaciones que son muy críticas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una visión paternal, por así decirlo, ¿no? Sí, paternal. El riesgo para el líder o el riesgo para el liderazgo es infantilizar en ese sentido a la población, sí, ¿no? Claro, entonces claro, ahí es donde también es muy delgada la línea. Que no se crea un mesías, decís vos. Sí, o también esto de por ahí no ir consensuando o trabajando con las distintas poblaciones, las distintas situaciones, las salidas más, digamos, posibles frente a estos escenarios. Sin duda que esto no hay manuales, nos obliga a estar mirando, sí, mirando el día a día. Y a estar también mirando un poco, porque es lo que está sucediendo, están viendo, bueno, a ver qué hace otra provincia, qué hace otro municipio, y bueno, y vemos de lo que mejor resulta, tratamos de aplicar lo que creemos que puede llegar a funcionar de la misma manera acá. Lo bueno que se vio ahora, señalando lo que vos decís en esa misma línea, que cosas que antes en política no se acostumbraba a hacer, dar marcha atrás, como hay municipios, nos equivocamos, fuimos para allá, sí, o gobiernos. Pasó en La Plata hace poco. La Plata, o en Varadero hoy, creo, Chascomús, es decir, lugares... Pero esas decisiones están muy basadas en el sustento científico, ¿no? En confiar en la voz de la ciencia, ¿no? En todo este contexto, ¿no? En el manejo de la pandemia, porque sin dudas... si bien en la medida en que se va conociendo mucho más acerca de este virus, porque hay un montón de incógnitas todavía, pero el pulso hoy lo están marcando, digamos, la comunidad científica y los expertos en la materia, que son los epidemiólogos, los infectólogos y quienes están en el sistema de salud preparados para dar esta respuesta, ¿no? Como tiene que ser, me parece. Como tiene que ser. Exactamente. Suele caer el político en la tentación de querer saber todo, ¿no? En este caso da la sensación de que dieron un pasito al costado y le dejaron el protagonismo a los que saben. Sí, y además también, si recuerdan, la primera explicación de Alberto Fernández no tuvo condimento ni partidario ni ideológico, fue bastante, digamos, ascético, fue bastante neutral, dejando ese lugar principal, ¿no?, a los expertos. Y aparte, dejarle el lugar a los expertos también, el costo de lo que se viene también... aminora el impacto, porque la pandemia es una cosa que supera todo lo esperado, ¿no? Sí, salimos entre todos. Todos salimos. Sí, es un poco ver si se sale o no se sale y cómo se sale, y esa va a ser como la evaluación en el proceso que va a ir haciendo la ciudadanía. Y también como presidente va a tener un nuevo aprendizaje, porque después de esto tiene que volver a gobernar de otra manera, porque a volver, no digo a la forma anterior, pero una cosa que ya no tenés el poder absoluto, la centralidad del Estado para determinar tanto la política como la economía, vas a tener las cámaras de senadores, diputados, que van a venir. Sí, igual yo creo que le ha dado una buena oportunidad para demostrar su liderazgo dentro de un espacio político en el que había ciertas incógnitas, ciertas dudas. Sí, la interna. Exacto, un espacio en tensión en el que creo que cada uno está encontrando su lugar, ¿no? Perfecto. Muy bien. Usted le entrega el barbijo, el barbijo de Moravia. Doble regalo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Milva. A ustedes. Nos vamos a un corte para el tercer bloque del Ciudadanos se Revela. Estará con nosotros Quique Pérez.